La historia inicia en un bosque mágico donde conocemos a Lloyd, un joven que intenta cazar un conejo, aunque su falta de destreza lo hace fallar. El animal logra escapar, pero termina siendo perseguido por Shoma, el hermano mayor de Lloyd, quien regresa a casa después de uno de sus viajes. Lloyd se alegra de verlo, y Shoma, como obsequio de sus aventuras, le entrega un libro sobre dragones. Más tarde, la escena cambia a Lloyd ya un poco mayor, llegando a su hogar en la ciudad. Allí vive como una bruja llamada Mary, una mujer peculiar quien le recuerda que todo aquel que solicite un favor a una bruja debe estar dispuesto a ofrecer algo valioso a cambio. Lloyd le explica que viene del campo con la intención de convertirse en soldado y que desea quedarse un tiempo bajo su cuidado. Mary, algo malhumorada, le dice que busque un trabajo en la plaza, pero al oír que Lloyd proviene del pueblo de Kulung, se sorprende y le pregunta por el nombre del líder de la aldea. El chico responde que se llama Alka y saca de su mochila una esfera que comienza a brillar proyectando una imagen holográfica de la misma Alka. Ella saluda a Mary, recordándole que hace tiempo no se ven, y le explica que envía a Lloyd para que lo cuide durante su estancia. Mary intenta preguntarle algo, pero Alka desaparece antes de poder responder. Frustrada, Mary lanza la esfera al armario, quejándose de haber sido involucrada nuevamente en una tarea absurda. Lloyd se disculpa, pero ella le asegura que no es su culpa y acepta cuidarlo hasta que termine los trámites de su examen de ingreso. Le permite instalarse en la habitación trasera, y él feliz agradece la oportunidad. Poco después, Mary murmura cosas sobre la abuela Loli, Alka, y de repente esta aparece detrás de ella mediante un hechizo de teletransporte, advirtiéndolo que si se atreve a hacer algo inapropiado con Lloyd, la convertirá en rana. Mary, sorprendida por la magia usada, le pide que no emplee conjuros tan excesivos, pero Alka se limita a dejarle una maldición temporal antes de marcharse. Mary, molesta, comenta que alguien con poder suficiente para destruir el mundo usa su magia en tonterías como esa. Al día siguiente, Lloyd se levanta temprano para preparar el desayuno. Cuando Mary despierta, lo ve envuelto en una manta cocinando con calma. Él le sirve la comida y se disculpa por usar la cocina sin permiso, pero ella lo tranquiliza y aprovecha para preguntarle por qué quiere ser soldado. Lloyd explica que desde niño entrenaba junto a su hermano y admiraba a un guerrero legendario de las novelas que leía, lo que lo inspiró a seguir ese camino. Mary, curiosa, le pregunta si pretende unirse a la Academia Militar del Reino de Asami, y él asiente, mencionando las 4 pruebas de ingreso: física, escrita, de combate y de magia. Confiesa que teme no tener suficiente resistencia, pues tardó 6 días en llegar corriendo desde su aldea. Mary queda impresionada al oírlo y le asegura que posee una gran fortaleza física. Sin embargo, Lloyd insiste en que su abuelo habría hecho el mismo viaje en solo 2 días. Ella le pregunta si se topó con monstruos en el camino, y él responde que solo con algunos animales salvajes como una langosta gigante o dragones, lo que hace que Mary le grite que esos sí son monstruos. Entre risas, Lloyd asegura que puede diferenciar animales de criaturas mágicas, y añade que los verdaderos monstruos son los que buscan dominar el mundo. Mary le corrige diciendo que esos son demonios, y golpea la mesa con tal fuerza que el café salpica a su rostro. Lloyd se limpia con una toalla, y ella nota su piel suave e impecable. Intrigada, le pregunta qué usa para cuidarse, y él le muestra una vieja runa que, según dice, tiene propiedades curativas. Mary se siente decepcionada al ver que no es nada especial, mientras él se disculpa por no tener nada más impresionante que mostrarle, aparte de su única técnica conocida, la lluvia magnética, algo que ella considera imposible de realizar. Frustrada, Mary se golpea la cabeza contra la pared, rompiéndola. Mientras Doll le pregunta si está bien, ella le responde que a partir del día siguiente deberá aprender el sentido común. Más tarde, Lloyd explora la ciudad maravillado y escucha rumores de espías que intentan atraer monstruos a la zona. Decide concentrarse en prepararse para su primer trabajo, cuando una misteriosa chica rubia encapuchada pasa cerca. Un hombre con una hacha la detiene, llamándola la princesa del cinturón, y diciendo que los rumores sobre su ingreso a la academia eran ciertos. Ella lo ignora y sigue su camino, pero él insiste, gritándole que no deshonre el orgullo de los nobles. La joven entra a un callejón donde una enorme langosta gigante aparece y la trata.
Ella esquiva el golpe y desenvaina su espada, aunque la criatura agita sus alas y la lanza por los aires, antes de volver a balanzarse sobre ella. Esto continúa con Lloyd derrotando sin esfuerzo a la langosta gigante que atacaba a la princesa. Con un potente golpe la envía volando, y comenta con ironía que hay demasiados insectos en la ciudad. Luego se acerca a la chica, la ayuda a levantarse y le limpia el rostro con su toalla. Ella, nerviosa, se cubre con la capucha y se presenta como Selene. Lloyd también se presenta antes de marcharse saltando por los tejados, dejando a Selene sorprendida y pensativa. Más tarde, Selene cuelga su vestido y reflexiona sobre lo amable que fue Lloyd, prometiéndose maquillarse para cuando lo vuelva a ver. Sin embargo, al mirarse al espejo, recuerda su pasado y la razón por la que la llaman la princesa del cinturón. Nació con una maldición que la obligaba a cubrir su rostro con un cinturón mágico. Entre lágrimas, repite la frase que un sacerdote le enseñó para resistir su destino. Desesperada, decide quitarse el cinturón, aun si eso significa arrancarse la piel, pero al hacerlo descubre que la maldición ha desaparecido. Recuerda entonces la voz de Lloyd diciéndole que él es su fuerza y su destino. Mientras tanto, Lloyd regresa a casa, donde Mary lo felicita por cumplir exitosamente su trabajo. Él sonríe y le entrega un pequeño obsequio que compró con el dinero que le sobró, lo que la sorprende gratamente. Luego se dispone a preparar la cena. Al día siguiente, una niña observa a los nuevos aspirantes a la academia militar. Junto a ella está Mofan, quien comenta que la seguridad del reino depende de encontrar a la princesa desaparecida, ya que su poder es esencial para mantener la paz. La niña le pregunta si no habrá inconvenientes en los ciertos reclutas, especialmente con Rayo Flavin, conocido como el mercenario de un solo brazo. Melfang asegura que no causará problemas ya que tienen un contrato con él. En ese momento, ambos notan una discusión entre Selene y un hombre llamado Altoin Lidokin, el miembro más antiguo de su familia. Él le reprocha seguir usando el cinturón, diciendo que perjudica su ascenso social. La niña observa la escena y comenta que es un hombre demasiado ambicioso, mientras Melfang asiente. Por otro lado, Rayo evalúa a los candidatos y nota la presencia de Lloyd, afirmando que no parece un humano común, sino un auténtico monstruo. Lloyd se le acerca y le elogia su brazo mecánico, lo que pone a Rayo en guardia. Sin embargo, Lloyd se disculpa y se presenta con la movilidad, justo cuando aparece Selene. Ella interrumpe la tensión y se presenta como Selene Hemming, declarando abiertamente que está de parte de Lloyd, dejando a todos perplejos. Luego comienza la prueba de combate, que consiste en golpear un muñeco de metal con cualquier arma. Rayo comenta con curiosidad que quiere saber de qué es capaz Lloyd, mientras Melfang, intrigado, también observa. Antes de que Lloyd ataque, Melfang es llamado a otro lado, aunque admite que si el chico demuestra su poder, podría ser un gran activo para el ejército. Al día siguiente, Selene y Rayo están desanimados al ver a Lloyd en clases, creyendo que no aprobó el examen de ingreso. Su sorpresa aumenta cuando incluso Melfang parece confundido por su ausencia. Colin, el instructor, regaña a Melfang por distraerse y le ordena repartir folletos entre estudiantes. Luego explica que el reino de Asami está al borde de una guerra contra el imperio Ehue. Mientras expone los detalles, menciona la desaparición de la princesa María Asami y la gran recompensa ofrecida por cualquier información sobre su paradero. Millones de monedas, un ascenso y un deseo dentro de lo razonable. Paralelamente vemos a Lloyd caminando por la ciudad decepcionado, convencido de haber fallado en los exámenes, tanto el de combate como el escrito. De repente un grillo gigante lo ataca, pero él lo derrota con facilidad antes de detenerse frente a un anuncio de trabajo. Siguiendo las indicaciones, llega a un restaurante vacío donde el dueño, un exguardia llamado Chrome, lo ataca por sorpresa al pensar que es un espía. Sin embargo, Lloyd esquiva el golpe sin esfuerzo, moviéndose tan rápido que Chrome ni siquiera logra verlo. Al ver su destreza, Chrome sospecha que el chico tiene un gran poder oculto, pero Lloyd solo está buscando empleo. Le pide amablemente un trabajo de medio tiempo, explicando que sabe cocinar y limpiar. Intrigado, Chrome acepta ponerlo a prueba. Mientras Lloyd cocina con habilidad, le cuenta su historia. Reprobó los exámenes y no puede regresar a su aldea sin logros, así que permanecerá en la capital para intentarlo de nuevo el próximo año. Chrome, impresionado por su sinceridad y talento, empieza a sospechar que ese joven es mucho más de lo que aparenta. En la academia, el coronel Colin revela que el protagonista no aprobó el examen escrito, porque en lugar de respuestas, escribió la palabra tijera. Todo fue culpa de Melfang, quien le aseguró que eran runas antiguas, y ella inocentemente comenzó a investigarlas. Mientras tanto, en el restaurante, el protagonista le sirve a Chrome un risotto de tomate y pescado, terminando de cocinar sin causar ningún desastre.
Aunque Crown sigue desconfiando, se arriesga a probarlo y queda impresionado por el sabor. En paralelo, Colin explica que las extrañas marcas del examen del protagonista resultaron ser auténticas runas antiguas capaces de realizar hazañas mágicas imposibles para los magos comunes. Melfang comenta que habló con el entrevistador del protagonista, quien le contó que este solo decía saber una magia: hacer llover. Aún así, si escribe esas runas sin notarlo, podría poseer un poder inmenso oculto. De vuelta en el restaurante, Crown admite que la comida era excepcional y aunque aún sospecha que el protagonista podría ser un espía o alguien peligroso, decide contratarlo, manteniéndolo bajo observación. En otro lugar, Selene le propone a Colin encontrar a la princesa desaparecida a cambio de aceptar al protagonista en la academia, algo que él acepta encantado para analizar sus habilidades con las runas antiguas. Mientras tanto, el protagonista regresa con Mari y Aya para contarles que no logró ingresar a la academia, pero que intentará de nuevo el próximo año. Les informa que consiguió un trabajo medio tiempo para cubrir el alquiler y Mari acepta sin problema. Aprovechando al momento, Mari conversa con Alka sobre la situación del reino. Desde hace 5 años, el rey Asami se ha vuelto un ferviente partidario de la guerra, manipulado por una misteriosa figura. Ella sospecha que durante el próximo festival nacional, el Imperio Yihao planea iniciar el conflicto. Alka le advierte que no interfiera, recordándole que los aldeanos de Kulun no deben involucrarse en disputas humanas que escapan a su comprensión. Mari responde que por eso, hace 5 años, arriesgó su vida para aprender la runa del desencanto y que continuará investigando en la arena central. Antes de marcharse, Alka le prohíbe implicar al protagonista y amenaza con enviarlo a Kulun si lo hace. Luego se despide, dejándola a cargo de su entrenamiento. Al día siguiente, Reo y Melfang desayunan en el restaurante de Crown, planeando cómo ayudar al protagonista a ingresar a la academia. Deciden que Selene lo buscará, ya que siente un vínculo especial con él, mientras ellos investigan el paradero de la princesa. Ambos notan que el local ha mejorado enormemente, ahora está limpio y la comida es deliciosa. Al descubrir que el nuevo cocinero es el protagonista, quedan asombrados. Crown aprovecha para enviarlo a sacar la basura, mientras conversa con Melfang sobre su verdadera fuerza y lo extraño que es que alguien tan talentoso no haya sido aceptado. Fuera del local, el protagonista se topa con otro insecto gigante atraído por los desperdicios, al que derrota fácilmente antes de ir a quemar la basura. En el camino, ve a Mari adentrarse en un callejón y decide seguirla. Allí escucha sobre una pelea y se dirige al lugar, donde Selene se enfrenta a Alan, un noble de la academia. Alan intenta obtener información a la fuerza, pero Selene lo detiene, asegurando que hará todo por encontrar al protagonista. El combate se intensifica hasta que el cinturón maldito de Selene cobra vida para protegerla, haciendo que Alan pierda su arma. Ella, convencida de que el protagonista había encantado el cinturón, se enrojece al pensar en él. Justo entonces, el protagonista aparece, y Selene, emocionada, corre hacia él. Crown, Melfang y los demás llegan atraídos por el alboroto. Selene miente diciendo que el protagonista había intervenido para defenderla, por lo que ahora le corresponde luchar en su lugar. Ante esto, Melfang decide permitir el combate con la intención de mostrarle a Colin el verdadero poder del protagonista. Alan queda desconcertado al ver que 2 coroneles permiten una pelea, pero enseguida supone que quieren evaluar sus habilidades, por lo que acepta encantado y reta al protagonista. Melfang, preocupado, comenta que un solo golpe del chico podría ser fatal para Alan, aunque este es conocido por su resistencia. Sin embargo, su sorpresa llega cuando Alan decide recibir voluntariamente el golpe, dispuesto a soportarlo para demostrar su temple. El protagonista se prepara para golpearlo con toda su fuerza, y el impacto podría ser mortal. Justo antes del contacto, Mary aparece creando un poderoso torbellino que oculta su presencia y desaparece junto al protagonista. Crown alcanza a verla fugazmente, reconociendo a alguien muy familiar. En un tejado, Mary aterriza con el protagonista y lo reprende por su imprudencia. Él se disculpa y le agradece por salvarlo, prometiendo hacer cualquier cosa para compensarla. Ella, entre molesta y avergonzada, le advierte que no haga promesas a cualquiera, porque las personas malas podrían aprovecharse. El protagonista responde con una sonrisa sincera, llamándola amable.
lo que provoca que Mary se enrojezca y se enoje aún más. En ese momento, Crone los encuentra. Mary y el protagonista caen del tejado y Crone le pide al chico que regrese a la cantina. Cuando él se va, Crone se arrodilla ante Mary, diciendo que reconoció su magia de viento y se alegra de verla viva, ya que desde la desaparición de la princesa, bajo su custodia, abandonó el ejército. Mary asiente, recordando los años difíciles, y revela que en 3 días se celebrará el Festival Nacional, momento en que quien controla al rey planea declarar la guerra contra Kyo. Crow le pregunta si sabe quién está detrás, pero ella admite no tener pruebas y le pide ayuda para descubrirlo. Por otro lado, Melfan trabaja en los entrenamientos, mientras Cullen le recuerda que todo su esfuerzo es por la paz del reino. Melfan explica que años atrás una ciudad cayó en hambruna y fue saqueada por el ejército de Kyo, y desde entonces juró que no permitiría que algo así ocurriera de nuevo. Al día siguiente, Selen y Ryu investigan el paradero de la princesa. Selen está preocupada porque no ha vuelto a ver al protagonista desde el día anterior, pero Ryu le dice que no se preocupe, insinuando que son pareja. Ella, ofendida, pero convencida del destino que los une, decide ir a la casa de Mary para buscar ayuda. Cuando llegan, el protagonista les abre la puerta, sorprendiendo a ambos. Ryu bromea, diciendo que Selen no sabía que vivía con Mary, y ella responde, muy segura, que son amantes desde hace una semana. El protagonista, sin entender la incomodidad del momento, les ofrece café y les advierte que el clima está caluroso. Selen, sonrojada, le promete tener cuidado y Ryu nota su enamoramiento. En ese momento, Mary entra y pide una cerveza, recostándose en el sofá. Al notar a los visitantes, el protagonista los presenta y explica que vinieron por información. Ryu muestra una fotografía, diciendo que buscan datos sobre una persona en específico. Al verla, Mary se pone nerviosa y asegura no tener información sobre la princesa desaparecida. Ryu la confronta, diciéndole que nunca mencionó que la persona de la foto fuera una princesa, lo que aumenta su nerviosismo. Selen interviene, preguntando cuánto tiempo lleva viviendo allí, y Mary responde que unos 2 años. Selen, emocionada, comienza a llorar, y al ver su sinceridad, Mary decide dejar de ocultarse. Ambas hablan al mismo tiempo. Mary confiesa ser la princesa, mientras que Selen declara ser la esposa del protagonista. Mary cambia rápidamente de tema, diciendo que el chico es solo como un sobrino para ella. Ryu, escéptico, le pide explicaciones y Mary intenta negarlo, pero su reacción solo confirma la verdad. Selen ruega que los ayude, prometiendo que si encuentran a la princesa, la academia aceptará al protagonista. Mary, sonriente, acepta el trato y les propone intercambiar información. Ella les revelará lo que sabe si le cuentan detalles del castillo y del rey. Cuando la cuestionan sobre su verdadera identidad, el protagonista entra y afirma que ya lo sabe todo. Ella es la heroína que lo salvó con su magia del viento. Le pide unirse a su causa para liberar al reino, pero Mary se niega, diciéndole que es demasiado débil y que no debe involucrarse. Aún así, él promete dar lo mejor de sí para proteger a los demás. Conmovida, Mary decide confiar en ellos. Ante Selen y Ryu, se presenta oficialmente como Mary Azami, la princesa del reino Azami, y explica que el protagonista proviene del pueblo de Kulon, cuyos habitantes tienen prohibido participar en conflictos humanos. Ryu menciona que aún así, el chico posee una fuerza extraordinaria, pero si lo obligan a luchar, será desterrado y sus sueños se perderán. Mary confirma que el rey está siendo controlado por alguien y que esa persona ha ordenado una búsqueda para capturarla, viva o muerta. Selen y Ryu, comprendiendo la gravedad, juran ayudarla. Finalmente, el protagonista reflexiona mientras observa un libro, preguntándose si algún día podrá convertirse en un gran soldado. En tanto, Mary, desde un tejado, contempla el horizonte, decidida a usar la runa del desencanto para liberar a su padre del hechizo que lo mantiene esclavizado. Alka apareció detrás de Mary sobresaltándola. Sonriendo, le dijo que estaba contenta de que se mantuviera alejada de los problemas y del protagonista, pero no pudo evitar preguntar
¿por qué tiraste el cristal al pozo? Mari, nerviosa, explicó que no era su intención. Alka, tranquila, le aseguró que no estaba enfadada y que había lanzado un hechizo que obligaría al protagonista a decir maullido cada vez que terminara una frase. Secándose con agua, Alka añadió que llevaría al protagonista a una cita durante el festival. Al día siguiente, Selen y Rio recorrían el reino recopilando información de los ciudadanos. Se acercaron a un joven que, aunque no había recibido órdenes de buscar a la princesa, repetía constantemente una frase: por la paz del reino. Por la noche, Alka acompañó a el protagonista por el festival intentando animarla. Cuando vio que nada funcionaba, sacó un plátano con chocolate y con un gesto juguetón se lo lanzó, pero sus risas se interrumpieron al escuchar gritos. Un grupo de langostas gigantes atacaba el festival. Mientras tanto, Metarpón, Kron y el rey discutían la situación. Kron rogó al rey que lo aceptara nuevamente en su ejército. Metarpón no puso objeciones, y Kron se mostró confiado, recordando que la princesa había sido encontrada y que quería evitar que el reino cayera en guerra contra el Imperio Hugh. Kron señaló a Melfan como responsable de que los soldados buscaran a la princesa, basándose en una frase que el ciudadano repetía, la única que él había escuchado: por la paz del reino. Rio, Selen y la princesa Mari llegaron al lugar y aclararon que Melfam nunca los controló. Él mismo había enviado a volar a el protagonista destruyendo su aldea con la esperanza de que alguien como ella cayera y la liberara. Melfam, desesperado, se transformó en un insecto humano y atacó a la princesa, pero Rio logró detenerlo. Mari aprovechó la oportunidad para ir en busca del rey. Al llegar, uniendo varios hechizos, intentó liberar a su padre, pero sus ataques fueron rechazados con facilidad. Mientras avanzaba, el rey la envió volando y Mari, en el suelo, rompió uno de sus brazos. En ese momento quedó claro que quien controlaba al rey era el demonio Abaddon, cuya ambición era dominar el mundo y eliminar a Mari. Mientras tanto, el protagonista derrotaba con facilidad a las langostas del festival. Alka se enfureció al ver arruinada su cita. El protagonista, percibiendo el peligro sobre Mari, insistió a Alka en que debía ir a ayudarla, asegurándole que volvería pronto. Alka dudó, preguntando si podría hacerlo sola, y el protagonista admitió que no estaba segura, pero que no intentaría. Al encontrarse con Mari, esta se mostró molesta ya que el demonio nunca había revelado su verdadera naturaleza. Mari huyó, pero el demonio no la persiguió en ese momento. En su camino al castillo, el protagonista se cruzó con Alan, aterrorizado por las langostas. Él se reprochaba ser un cobarde, pero el protagonista lo animó, recordándole que no era débil, solo que los monstruos daban miedo. De repente apareció una langosta gigante. Alan advirtió al protagonista, quien la derrotó con facilidad. Alan, más tarde, enfrentó a otra langosta en un callejón y, armado de valor, la venció de un golpe. Mientras tanto, un enorme círculo mágico apareció en el cielo, y Alka, usando su poder de rey demonio, lanzó pequeños meteoros sobre las langostas, evitando que interfirieran con su cita. Kron, Rio y Selen continuaban la batalla contra Melfan. El protagonista intervino al ver que un soldado atacaba a ciudadanos inocentes. Habló con Melfan, logrando que entrara en razón. Llorando, admitió que solo deseaba la paz, mientras el protagonista le sonreía y le recordaba su reciente exceso de bebida. Kron también recibió un regaño. Melfan, al perder el conocimiento nuevamente, atacó, pero el protagonista lo esquivó con facilidad y lo derrotó con un solo disparo a la cabeza, dejando a todos asombrados. Preocupada, el protagonista preguntó por Mari. Le informaron que solo había ido a enfrentarse con el rey y aún no había regresado. Al encontrarla, se disculpó por no haber regresado antes, y Mari lo abrazó agradecida por su presencia. En ese instante, el rey demonio Abaddon apareció, advirtiendo que no debía huir de él. El protagonista se acercó con cautela, mientras Mari, divertida por su apariencia borracha y sucia, le indicó que necesitaba limpiarlo. Usando su antigua runa en una toalla, el protagonista comenzó a acercarse al demonio, quien intentaba alejarse, pero fue rechazado. Finalmente, Mari entregó un regalo de despedida al protagonista, agradeciéndole por salvar la situación. Selden le pidió que se apartara y explicara por qué no había estado involucrado. Al día siguiente, el protagonista celebraba el fin exitoso del festival cuando se reencontró con su hermano Shoma, quien solo había venido a entregar algunos artículos para los festivales. La alegría del reencuentro iluminó su rostro mientras conversaban.
El protagonista recibió felicitaciones por su crecimiento y por haber derrotado al rey demonio Abaddon. Mientras lo miraban seriamente, apareció Alka sosteniendo unos plátanos con chocolate y disculpándose por haberse trabado. El protagonista sonrió y le dijo que no importaba, ya que había tenido la oportunidad de conocer a Shoma. Alka, sorprendida, preguntó si Shoma estaba allí y él respondió que sí, pero que se había ido hacía un momento. Mientras tanto, Kron conversaba con Colin sobre Melfan, explicando que su castigo consistía en ayudar en el pueblo de Kulung, cazando y recogiendo trigo. Fue entonces cuando Melfan comprendió quién había distribuido las provisiones durante la hambruna: Alka. Alka regresó con el protagonista y entró en su habitación, encontrándolo medio desnudo. Mari, rápida, la detuvo y la sacó del lugar, comentando que preferiría ver al protagonista vestido con el uniforme. Poco después, el protagonista salió completamente cambiado, y Alka no dudó en decir que se veía muy bien. Preguntó entonces si Mari volvería a gobernar, a lo que ella respondió que no, pues su padre se recuperaría pronto y podrían encargarse ellos mismos. Selen y Ryo llegaron en ese momento buscando al protagonista, lo presentaron y pronto surgió una rivalidad entre Alka y Selen por su atención. Alka intentó lanzar una maldición, pero el cinturón del protagonista la rechazó. Selen, curiosa, preguntó qué había intentado y Alka explicó que solo quería un pequeño hechizo para que le dolieran las nalgas. Selen bromeó, lamentando que el cinturón detuviera cualquier ataque dirigido hacia el protagonista. Alan apareció entonces recordándoles a todos la sugerencia de usar el portal para regresar, y antes de que fuera demasiado tarde, el protagonista y sus amigos se dirigieron a la academia. Por la noche, Kron conducía un carruaje con Mari y el protagonista hacia un lugar donde se exhibía una espada sagrada. Al llegar, el protagonista observó todo con atención. Mari explicó que solo personas con una gran cantidad de poder mágico podían sacar la espada, pero el protagonista, con un gesto despreocupado, le escupió, la sacó y la guardó en una bolsa. Más tarde, de regreso en el reino, Mari le explicó a Kron que probablemente sería una réplica, atribuyendo la hazaña a un gran caballero, y le recordó que podía contar con ella. Al día siguiente en la academia, el protagonista disfrutaba de su entrenamiento. En el salón de clases, Colin anunció que elegirían a los candidatos para participar contra la Academia de Hechicería Rockhow, un evento anual. En el campo de entrenamiento, Colin explicó los 3 tipos de magia: canto, donde pronuncian los hechizos; sigilos, donde los escriben con runas; y conjunto, usando palos o piedras mágicas. Cada tipo tenía sus ventajas y desventajas, por lo que necesitarían mucho entrenamiento. Como siempre, el protagonista destacó en todas las pruebas. Selen se acercó a Colin para aprender magia curativa con la intención de poder curar a los heridos o a aquellos al borde de la muerte. Ryo apoyó la idea, diciendo que sería útil para su grupo. Alan comentó que la magia curativa no era difícil de aprender, así que podrían empezar de inmediato, y el protagonista también mostró interés en aprender. Colin aceptó enseñarles, pero necesitaba un sujeto de práctica. Selen ya tenía a alguien en mente, y Alan fue elegido mientras caía al suelo tras un pequeño golpe. Colin felicitó a Selen y aseguró que Alan sería un buen alumno y que todo daño sería curado. Mientras tanto, Mari tomaba un café, pero notó que alguien la observaba. Entraron 2 chicas, Mena y Pillow Kinone, mercenarias de Rokuhou. Les mostraron una foto y preguntaron si lo conocían. Al sentir la presencia del protagonista, Pillow se preparó para atacarlo, lanzándole una patada que el protagonista bloqueó fácilmente. Moskai se disculpó, notando la foto de Ryo, y Pillow pidió que el protagonista se convirtiera en su aprendiz. Él negó, explicando que estaban en la casa de Mari. Cuando Pillow intentó acercarse demasiado, Mari lo expulsó, dejando al protagonista un poco triste, aunque se sobrepuso. El protagonista se quejaba de que aparentemente se había roto una costilla, mientras Mari, impresionada por la fuerza del protagonista, le prometió curarlo, aunque él aseguró que en 3 horas estaría como nuevo. Mari comenzó a fantasear con el protagonista hasta que Alka apareció preguntando si había ido a la aldea de espadas. Mari admitió que sí, por trabajo, y Alka preguntó si había puesto a prueba el protagonista. Cuando Mari respondió, se transformó en mariposa. El protagonista notó el cambio y fue a investigar, mientras que Alka comentó que debía estar afuera y que seguirían cenando. Por la noche, Mari volvió a su forma normal, maldiciendo a Alka por la transformación, mientras el protagonista la reía desnuda y la ignoró. Mari se vistió, lloró y se acostó en el suelo. Al día siguiente en la academia, mientras los chicos entrenaban, Kron los observaba desde lejos, asegurándoles que les prepararía una sorpresa. Ryo se acercó a Colin preguntándole por qué estaba tan ansiosa por ganar. Ella explicó que la directora de Rockhow, la chica serpiente, era su rival y la odiaba profundamente. Cuando Colin mencionó a la directora, la observó y la llamó Roll. Colin intervino, recordando que había mucho que hacer para los juegos. Roll se acercó a Ryo, saludándolo y expresando su alegría de que su brazo estuviera bien, advirtiéndole que debía regresar a la academia si no quería perder algo más importante. En ese momento, Selen se acercó a Colin y le preguntó quién era ella. Colin explicó que Roll había sido su compañera y que tras conflictos en la academia terminó convirtiéndose en su enemiga hasta que él asumió como director.
Roll se despidió diciendo que esperaba ansiosamente los partidos, mientras Pilo, viendo al protagonista, se acercó a él tomando su mano, pero Selen intervino de no separó. El protagonista explicó a Selen que quería vivir con ellos, lo que despertó los celos de Selen. Varios días después, el protagonista notó que Roll estaba triste. Mientras preparaba la cena en casa, Mary elogió la comida, y el protagonista, algo desanimado, agradeció el gesto. Quiso animar a alguien, y Mary sugirió que invitara a una chica a salir, creyendo que él se refería a ella. Pero el protagonista sorprendió a todos queriendo invitar a Roll. Mary aceptó la situación con tranquilidad. Al día siguiente, Selen y Alan intentaron animar a Roll, pero ella ignoró a Selen y golpeó a Alan. El protagonista se acercó y finalmente convenció a Roll de aceptar la invitación, y juntos fueron a un café a comer donas. Desde la ventana, Selen los observaba. Intentó entrar con Alan, a quien llamó cucaracha gigante, pero al ser golpeada terminó volando, y el protagonista continuó escuchando la conversación dentro del café. Roll contó lo sucedido con el protagonista, explicando que él y Roll se conocían desde pequeños cuando vivían en un orfanato. Tras varios problemas, Roll terminó hiriéndose el brazo y decidió ganarse la vida, lo que le llevó a cometer delitos y huir. El protagonista tomó la mano de Roll y le pidió que no huyera y que permanecía con ellos en la academia. Selen apareció, cuestionando por qué no le había contado antes, y advirtiendo que si se iba, se aburriría. Roll sonrió, feliz de tenerlos como amigos. Al día siguiente, todos estaban listos para los juegos. Apareció un curso de segundo año de la Academia Militar, liderado por Micona Sol, quien aseguró que sería mejor que el protagonista, y se preparó para su primera pelea contra Pilo. Mientras Micona carnaba su magia, Pilo se preparaba también, pero fue derrotada de un solo golpe. El protagonista se acercó para ayudarla, pero Micona rechazó su apoyo, explicando que no quería subestimarla. Más tarde, Micona llegó a la casa de Mary para que la curara, alegrándose de su atención y cercanía. El protagonista notó el saludo de Micona, y Mary preguntó si se conocían. El protagonista confirmó que sí, desde los partidos de práctica interescolar. Mary preguntó qué cocinarían para la cena, y él respondió que era un secreto, esperando algo muy rico. Micona, al notar la cercanía de Mary con el protagonista, se retiró, y al día siguiente anunció el final de los partidos interescolares. Roll le preguntó a Rose si ya había tomado una decisión, y ella respondió que la enfrentaría, para librarse de ella de una vez por todas. Chrome anunció que el ganador del torneo se llevaría la espada sagrada, sorprendiendo a Roll y a Row. Row pidió una explicación sobre la espada, pero Row no dijo nada, y Colin preguntó cuál era su relación con el torneo. Selen intervino explicando lo sucedido con el brazo de Row. Row confirmó que participaría como un nuevo estudiante. Colin mencionó que luego se opondría al protagonista, y Roll aseguró que antes de irse estaría lista para enfrentarse a la espada. Row pidió a Colin que le enseñara magia curativa. Mientras tanto, Mary y Alka disputan por ver al protagonista, y Alka, al no poder acercarse, maldijo a Mary para impedir que ella también lo hiciera. En la academia se anunciaron las peleas. Serían 1 contra 1, y el primer equipo en ganar 2 combates sería el vencedor. Roll criticó que usar al protagonista era improvisado, y Selen replicó que demostrarían lo que significara improvisar. Iniciando la primera pelea, entre Selen y Pilo, Selen, confiada, creía que su cinturón la protegería, pero fue descalificada por no cumplir con las reglas de asociación. Al día siguiente, el protagonista se enfrentó a Mena. Su magia de agua no tuvo efecto alguno, y el protagonista contraatacó, derrotándola fácilmente. Pilo acudió para ayudar a su hermana, reconociendo la fuerza del protagonista. La última pelea sería entre Row y Row, decisiva para el terminar la academia ganadora. Ambos lanzaron bolas de fuego, pero Roll creó una distracción y le cortó el brazo a Row con un mithril. Roll le pidió que se rindiera, confiando en que sin su brazo no podría continuar. Sin embargo, Row, con una piedra mágica previamente introducida en su piel, curó la herida y se levantó golpeando a Row con una bola de fuego. Impresionado por su recuperación, Row se desmayó ante el poder de Row, dándole la victoria a ella y a la Academia Militar. Más tarde, Roll decidió volverse más poderosa usando la espada sagrada. Otro estudiante informó que la espada quedaría bajo la protección del protagonista, mientras que Mary, quien la obtuvo, vivía con su hermano menor. Al despedirse, Roll dejó una nota y se marchó, dejando claro que la espada y el protagonista estaban a salvo. Mary estaba claramente rogando a una esfera que le quitara la maldición. El protagonista, notando su importancia, aprovechó un momento en que Mary fue al baño para tomar la esfera, dejando una nota detrás. Al llegar a casa, el protagonista encontró la nota y Alan apareció poco después. Le explicaron que Mary había sido secuestrada y que los plagiarios exigían la espada a cambio de ella. El protagonista y Alan se dirigieron al lugar indicado para realizar el intercambio. Mientras tanto, Roll observaba lo que Polly había traído y se lamentaba de haber enviado a Polly. Polly, al notar la llegada del protagonista, bajó para enfrentarlo y exigió un combate a muerte. El protagonista aceptó pelear, pero con la condición de que le dijera dónde estaba Mary. Polly aceptó, y el protagonista planeó cómo derrotarla sin lastimarla.
optando por aparentar ser derrotado durante la pelea. Alan se escondió cerca de la espada sagrada, pero fue atacado por un hombre que le daba información a Rawls hasta que llegó Mane y la derrotó, defendiendo la espada y a su hermana. La pelea continuó y el protagonista utilizó magia de viento para someter a Polly. Ella aceptó su derrota y en un acto inesperado le dijo que se casara con ella. Por otro lado, Alga apareció preguntando por el protagonista, pero Rawls la ignoró. Al insistir, Rawls se enfureció y la insultó, provocando que Alga la enviara a volar con un hechizo de fuego. Alan, al ver que el Rawls cayó al mar, entregó la espada al protagonista y fue a rescatar a Rawls. Mientras tanto, Polly le confesó a Mane que sabía con quién se casaría. Al día siguiente, un anciano curó todos los tormentos de Rawls. Ella recordó cómo Rawls esperaba mientras pelaba manzanas y cómo le prometió reconstruir el orfanato y cuidar de los niños juntos. Al despertar, vio a Rawls pelando manzanas y colocándolas en un plato. Feliz, Rawls comentó cuánto había mejorado él en la tarea. Por la noche, las hermanas Quinoa rescataron a un niño perdido en el bosque y planearon llevarlo a comer bistec al Rino. Al fondo, se podía ver un lago y una mansión. Al día siguiente, en la academia militar, Rawls intentó invitar al protagonista a una cita ya que se acercaban las vacaciones, pero Selene la interrumpió, alegando que tendría que regresar a casa y planeaba un accidente para quedarse con el protagonista y tener su cita. Él aceptó encantado, y Selene agregó que si quería una cita, también querría casarse con ella. Ella le preguntó sobre sus intenciones con Rawls, y él aclaró que solo quería una cita como amigo. Alan le recordó que tenía una entrevista de matrimonio ese día, pero Selene y Rawls lo arrastraron ignorando la advertencia. Más tarde, el protagonista regresó a casa y encontró a Alga y Mari discutiendo. Les informó que haría un trabajo a tiempo parcial durante las vacaciones en un gran hotel, y aunque Mari y Alga también querían unirse, él les pidió que no lo hicieran. Al día siguiente, un hombre calvo con cicatrices esperaba al nuevo trabajador a tiempo parcial. Sintió una gran presencia detrás de él y vio al protagonista, quien pidió ayuda y se disculpó por la demora. El calvo se presentó como Cobal Amin, dueño del hotel y ex miembro de la Guardia Real, y le enseñó las instalaciones mientras le contaba sus aventuras. Al llegar a los baños, el protagonista conoció a Kikyo, su superior, quien le entregó una escoba y le indicó que limpiara el lugar. Preguntó si debía hacerlo solo, y Kikyo confirmó que sí. El protagonista terminó la tarea rápidamente, dejando impresionada a Kikyo. Cuando Cobal llegó, preguntó por el protagonista y al recibir la respuesta, le indicó que mañana llegaría un cliente importante, a que no se atendía a los nobles. Al día siguiente, Trionine llegó al hotel. Al observar al protagonista, le preguntó por los árboles del bosque al fondo del lago. Él comentó que eran bonitos pero desperdiciados, sugiriendo un centro turístico, lo que agradó a Trionine. Por la noche, Trionine conversó con Kikyo sobre otra víctima encontrada en el bosque y la dificultad de obtener información. Kikyo mencionó la posible presencia de Treants, plantas parásitas con poderes extraordinarios. Trionine entregó al protagonista un líquido especial para expulsar el Treant. Kikyo, observando cómo el protagonista cortaba verduras, decidió ofrecerle un té con dicho líquido, mientras Cobal investigaba más a fondo el comportamiento extraño de Kikyo, especialmente en relación con Trionine y el hotel. Al día siguiente, Ryo se quedó en el hotel donde trabajaba el protagonista. Este llamó a recepción para pedir un masaje y subió a la habitación, sorprendiéndose al ver a Ryo allí. Aunque ella inicialmente no quería que el protagonista le diera el masaje, ambos fueron interrumpidos por un grito. Mientras tanto, Selene y su padre llegaron al hotel con la intención de entregar un regalo de bodas. Selene estaba vestida apropiadamente, pero al enterarse de que debía casarse con Alan, se negó rotundamente. Su padre le recordó que era por el bien de la familia. Durante la reunión, Selene planeó cómo eliminar a Alan, pero al entrar alguien inesperado, se lanzó sobre esa persona. El protagonista lo llevó a un lugar privado, dejando a su padre conversando con Trionine. Allí, Selene preguntó qué hacía el protagonista y él le explicó que era su trabajo parcial, y que Trionine le pidió que revisara a Alan, quien había sido encontrado inconsciente en la piscina. Ryo apareció y sugirió investigar más sobre la zona y lo sucedido, y Selene propuso usar la reunión de boda como cobertura. El protagonista estuvo de acuerdo. Más tarde, el protagonista y Selene estaban al borde del lago, intentando aparentar ser una pareja normal. Ryo bromeaba sobre cómo se veía todo, mientras Akoba trataba de planificar las intenciones de Trionine, quien buscaba un sustituto matrimonial. El protagonista hablaba sobre su actuación con Ryo y Selene, aunque Ryo dudaba de que funcionara. En ese momento, Yoma apareció con un cargamento de explosivos hechos con piedras mágicas.
Ryo sospechó de Selene, pero ella fingió ser un inocente. El protagonista se presentó a sus amigos y dejó todo a Ryo, mientras él y Selene investigaban. Durante su investigación en el lago, Selene agradeció al protagonista por haberle roto la maldición de su cinturón, diciendo que gracias a él ahora podía ser feliz y que por eso se había enamorado. El protagonista le respondió que para ser un buen caballero debía ayudar a las personas, aunque él mismo no se diera cuenta. Kikyo se acercó al protagonista mientras Selene lo distraía, ofreciendo un masaje por su arduo trabajo. El protagonista se molestó y exigió aprender de ella. Mientras Kikyo buscaba la planta de tendencia, Selene apareció atacando, alegando que Kikyo se aprovechaba de su prometido. El protagonista logró distraer a Selene permitiendo que Kikyo escapara. Más tarde, el protagonista se bañó en las aguas termales acompañado de Ryo y Selene, hasta que Manny y Polly interrumpieron. Mari preguntó qué hacían allí y Manny explicó que investigaban a las 3 Ns, quienes habían robado una plantilla peligrosa. Alka advirtió que si no actuaban todo el hotel correría peligro, pues alguien podría estar infectado con la plantilla. El protagonista decidió actuar de inmediato sorprendiendo a todos. Polly tomó a Alka del cabello, arrojándola hacia la persona que los observaba, la secretaria de Trionine, quien había estado infectando el bosque con la planta parasitaria y robando energía a Kikyo, se presentó. Se transformó en el rey demonio Treant y comenzó a atacar el hotel, convocando árboles para combatir al protagonista. Koba, Trionine y el padre de Selena discutían sobre las plantaciones ilegales de Treant, intentando encontrar el culpable hasta que la secretaria apareció y se presentó como Minoki, fastidiado por la arrogancia de Trionine. Minoki los atacó, pero Selene y los demás intervinieron. Manny utilizó magia de fuego para distraerlo, mientras Alan y otros lanzaban bombas, causando daños a Minoki. Manny combinó su magia de agua para crear un dragón, y Ryo lo congeló parcialmente. Selene quedó atrapada entre escombros, pero el protagonista llegó a rescatarla. El protagonista se acercó a Mari, quien explicó que el núcleo del monstruo estaba en sus ojos y debía ser destruido. Tomando el control, el protagonista esquivó los ataques del monstruo y destruyó el núcleo, derrotando a Minoji. Shoma, observando, se sintió orgulloso de la fuerza del protagonista. Alka advirtió los planes de Shoma, se sorprendió, pero él aseguró que se reencontrarían más adelante. Al día siguiente, Koba agradeció a Trionine por los arreglos realizados en el hotel, dando un cierre temporal a los eventos recientes. Al día siguiente, Trionine comentó que la labor del protagonista era solo una pequeña forma de enmendar lo que hizo su secretaria y dejó a Kikyo a cargo del hotel. Por otro lado, el padre de Selene se disculpó por haber creado un matrimonio acordado y permitió que su hija se casara con quien quisiera, pidiéndole además al protagonista que la cuidara. Alka, agotada por usar tanta magia de recuperación para reparar el hotel, aceptó un masaje del protagonista, pero esta vez lo sorprendió con una llave y lo tiró al suelo. Mientras tanto, Shoma llevó a Mikona ante el anciano que había curado a Roll. Este le entregó Trien sangre y algunas pastillas. Mikona las tomó y se transformó en un ser con forma humana insecto, afirmando que con ese poder podría matar al protagonista. Al día siguiente, Mari pidió al protagonista que la alimentara, pero la escena se vio interrumpida por Selene, Ryo y Pauline, quienes le informaron que debían ir al castillo, pues el rey los había enviado a cazar una serpiente gigante en un calabozo cercano. Mari se preocupó por los peligros del trabajo, mientras el protagonista se preparaba junto a Crown, su maestro y sus compañeros. El rey apareció, vestido como rockero y con guitarra en mano. Crown le recriminó, pero el rey explicó que su intención era relajar a todos con un poco de humor antes de la misión. Crom entonces detalló la ubicación y los niveles de los monstruos en la zona. Por otro lado, Shoma conversaba con el anciano, quien mencionó una mazmorra cercana y dijo que enviaría a cazadores antes de que el protagonista llegara. Alka apareció tarde y se enteró de los planes de Shoma. El protagonista, ya en la entrada del calabozo, se encontró con Selene, Ryo y Pauline. Hubo una breve discusión sobre quién lo acompañaría, pero Alan solo aceptó ser el guardia. Mari, preocupada, fue llevada por Alka para explorar la mazmorra. Dentro de la mazmorra, Polly detuvo a las chicas y le preguntó a Ryo si ésta estaba enamorada del protagonista, mientras Selene quería saber qué pidió para su cita y masaje. Mientras avanzaban, escucharon ruidos extraños. El protagonista pensó que era la serpiente, pero resultó que Alka y Mari habían destruido el quecho para entrar, sin ser vistos. Alka exploraba la mazmorra, dejando a Mari sola, quien se encontró con un Trien sosteniendo a Mikona. Mikona estaba esperando venganza por quien le había robado su amor y atrapó a Mari.
pero el protagonista llegó a rescatarlo. Mikona atacó furioso, alegando que el protagonista le había arrebatado su amor. Durante la pelea, el protagonista le explicó que Mari era su primer amor y no permitiría que nadie se lo quitara nuevamente. Mikona, furioso, desestimó al protagonista diciendo que provenían de la aldea Kunlun y su pueblo solo era un cuento de hadas. Mientras tanto, Rose, Len y Pauline llegaron al lugar. Al ver la lucha intentaron ayudar, pero el protagonista los protegió y usó todo su poder. La mazmorra comenzó a derrumbarse, obligándolos a huir mientras el suelo se fracturaba. Durante la pelea, Mikona lanzó al protagonista al suelo y lo atacó con un brazo, pero él logró sostenerse y girar el ataque varias veces, destruyendo varios pisos y el techo de la mazmorra. Tras esto, apareció la enorme serpiente Vitra, una bestia guardiana de Kunlun. Enojada porque Alka le había hallado y exiliado de los guardianes del bosque, Mari preguntó quién había implantado el Triand en Mikona. El anciano asumió la responsabilidad y reconoció al protagonista como alguien que aspiraba a ser un héroe, capaz de proteger a todos los humanos. Finalmente, Alka apareció, reconociendo a Vitra y preguntándole qué hacía allí. Bridyat, o Vitra, se enfureció al descubrir que estaba ahí por ella, mientras Zoa aprovechó la situación para colocar el núcleo de Vitra y así neutralizarla. Zoe comentó que desde la muerte de Vitra, los poderes Hrolka habían desaparecido, pero Alka lo golpeó, sorprendiendo a todos tras demostrar que aún conservaba parte de su fuerza. En ese momento, el cinturón de Selene comenzó a hablar, anunciando nuevas complicaciones. Zoe queda sorprendido al escuchar que Brythia aún no ha muerto, comprendiendo que Alka había ideado una forma de preservar sus poderes incluso si él llegaba a fallecer. Reflexionando sobre sus próximos pasos, decide marcharse para reorganizar sus planes. Mientras tanto, Alan busca al resto del grupo, ya que la mazmorra está a punto de colapsar. Alka utiliza su cristal mágico para evacuar a todos, y pronto se encuentran en el palacio del rey. Allí, Alan es felicitado por su valentía y determinación dentro de la mazmorra. Aunque el monarca le ofrece una recompensa, Alan la rechaza afirmando que no hizo nada extraordinario. Aún así, el rey le concede el título de Matadragones. Por su parte, el protagonista recuerda a Zeta, el nombre del héroe de su propio libro. Poco después, Mari y los demás chicos proponen celebrar su victoria, pero Alka interrumpe anunciando que llevará a Selene a la aldea de Kunlun. Al día siguiente, el rey recibe noticias sobre una batalla de exhibición entre Asasemi y Hau. Como las relaciones entre ambos reinos se han enfriado, decide enviar a su mejor guerrero, un combatiente legendario, lo que despierta la curiosidad de Kron. En paralelo, Alka, Mari y los compañeros del protagonista se dirigen hacia un portal que los transportará a Kunlun para intentar revivir a Brythia. Colin y Kron también se les unen alegando que no tienen ocupaciones importantes en el castillo, ya que Mena se encarga de los preparativos para el duelo de exhibición, cuyo representante será Alan. Tras un viaje lleno de expectativa, el grupo llega a una cueva donde encuentran un portal activo. Allí, conocen a Eyug, un príncipe de los enanos, lo cual los sorprende, ya que nunca habían visto a alguien de su raza, mucho menos de linaje real. Eyug revela tener más de 100 años, lo que provoca un comentario de Mari comparándolo con Alka, enfureciendo a Eyug, quien considera esa comparación un insulto. Cuando el portal listo, todos cruzan hacia Kunlun. Al llegar, Rio y Crown se sorprenden al ver que la aldea no es tan temible como imaginaban. Es un lugar sencillo, aunque se percibe energía abrumadora a su alrededor. Descubren que sus habitantes son tan fuertes como el protagonista, comunicándose mediante flejas y piedras con mensajes, e incluso viajando a través de cañones. En otro punto, Kron y Colin se reencuentran con Melf, quien explica que no ha regresado a la academia porque disfruta la vida en Kunlun y entrena por su cuenta para fortalecerse. Mientras tanto, el protagonista regresa a casa, saluda a su abuelo y a sus hermanos Gorey y Kumen. Selene aprovecha la ocasión para presentarse y entregarles un formulario de matrimonio con el protagonista. Sin embargo, un fuerte ruido interrumpe la escena. Alka sale a investigar y descubre un lagarto volador. Rigo decide enfrentarlo, pero al ver que en realidad es un dragón, intenta huir. Un grupo de niños interviene lanzando aviones de papel creados con los sellos mágicos de Selenia, lográndolo espantar y arrancarle un cuerno como trofeo.
Más tarde, todos comparten una cena familiar. Afuera, Polly entrena con un anciano quien comenta que solo le ha enseñado lo básico, mientras él aspira a ser tan fuerte como el protagonista. Después de la comida, la familia le pregunta al joven quién es su novia, a lo que responde que no tiene. En tono de broma, sus familiares le sugieren a Ryo o a Polly, lo que deja a Selene decepcionado. Decidido a llamar su atención, le pide ayuda a Britty para aprender magia de transformación. Yugi interviene, sugiriendo convertirlo en un ogro como entrenamiento. Esa noche, Ryo presume su lujosa ropa de dormir, mientras Selenia se queja de no haber recibido la suya. Al descubrir que la prenda de Ryo se desvanece al dormir, quedando completamente desnudo, Selenia planea vender la tela más tarde. Justo en ese momento entra Protagonist y lo ve sin ropa, provocante que Ryo y Polly lo lancen fuera del cuarto. Por otro lado, Melf se disculpa con Mari, quien le dice que no es necesario. Él le pregunta cómo el rey demonio logró poseer a su padre, y Melf explica que todo comenzó cuando un comerciante le regaló un huevo misterioso, el cual terminó corrompiendo al rey. Desde entonces, aquel ser lo controlaba. Mari le pregunta si recuerda algo más sobre el comerciante, y Melf menciona una frase que él repetía constantemente. ¿Parece que soy María? Mari la reconoce haber escuchado antes, aunque no logra recordar dónde. Al amanecer, el protagonista y su grupo se preparan para revivir a Britty, mientras que Alka se queja de que es demasiado temprano para comenzar con rituales tan agotadores. Vitri le recuerda al protagonista que, debido a su culpa, murió y que ahora debe ser revivido. Tras un tiempo, finalmente llegan a la Last Dungeon. Ryo esperaba encontrar tesoros y objetos valiosos, pero se desanima al descubrir que solo hay elementos extraños, y que esta mazmorra no es común. Solo personas muy experimentadas pueden entrar, ya que controla el cerebro humano. Vitri le pide a Selene que entregue el cinturón, y él comienza a cocinarlo para poder revivirlo. Luego, Vitri queda encerrado en su cápsula, y se acerca a Alka para golpearlo. Pero al ver que Alka lo ha protegido, entiende que Vitri ya ha sido revivido, y será liberado en la dungeon. En la mazmorra, todos celebran al saber que Vitri está bien. Yuk pregunta por la espada sagrada, y el grupo le responde que se encuentra en el castillo de Asami. Yuk sonríe, consciente de que esa espada es la llave de la Dust Dungeon y que si cae en manos equivocadas, podría liberar a todos los reyes demonios que allí habitan. Tras un rato, Yuk se lleva a Alka para hablar con él, antes de liberar a Vitri, pero Alka insiste en apresurarse para reunirse con el protagonista. Yuk comenta que nunca se llevarán bien y activa una trampa, dejando a Alka completamente atrapado. También informa que irá a buscar la espada sagrada para liberar a todos los reyes demonios. Y al hablar con Zou y Shoma, declara que ya ha hablado suficiente y se retira, dejando a Alka encerrado. Mientras tanto, el grupo del protagonista percibe una presencia extraña y comentan que extrañan la aldea. Yuk llega y pregunta si ya están listos. Mari pregunta por su maestro y Yuk responde que se quedó en la aldea por cansancio, pero que podría alcanzarlos más adelante más fuerte. Mari decide que es mejor seguir, y el grupo parte. Ryo pregunta por el protagonista y Yuk le dice que hablará con él y luego lo llevará. Cruzando el portal, el protagonista llega y pregunta por Alka, suponiendo que quizá colapsó por debilidad y decide buscarlo. Yuk y Melf también cruzan por el portal. Yuk pregunta si todos han llegado y se sorprende al ver que Melan está presente, preguntando si algún aldeano quedó detrás. Melan responde que no y que solo fue a traer vegetales. Yuk se muestra incrédula ya que el portal estaba cerrado. Selene pregunta por el protagonista. Yuk dice que se quedará un día con Alka. Luego parten hacia la ciudad, siguiendo el plan. Más tarde se encuentran con Ryo, quien le ofrece a un amigo capaz de arreglar su brazo. Después, Ryo, tras vender un vestido, se encuentra con Mena, quien lo invita a visitar a Roll. Al llegar, Roll lo saluda y comenta que estuvo escribiendo un libro. Ryo le pregunta sobre el individuo que lo controlaba para apoderarse de la espada sagrada. Roll no recuerda bien, pero sí recuerda una frase: ¿qué te parezco que soy? Además, menciona que había alguien pequeño que lo acompañaba y chupaba una paleta. Ryo recuerda que se trataba de Yuk y se marcha con Mena. Posteriormente, Ryo y Mena se acercan a Kron, quien prepara la lucha de exhibición, y le pide a Ryo encargarse de la seguridad, ya que asistirán los dos reyes. Ryo se molesta y Mena comenta que se enfurece fácilmente. Kron explica que se hará cargo del trabajo de Colin, quien está ausente. Mientras tanto, Alan intenta esconderse ya que fue elegido para el combate y no quiere pelear. Ryo nota que Zoe, el hermano del protagonista, está en las gradas, por lo que decide hablar con el rey
y pedirle que cancele la exhibición, alegando que el reino de Asami podría correr peligro. El rey responde que lo considerará. Por la noche, Alka se encuentra sin esperanzas de que el protagonista lo encuentre, pero él llega y desciende hasta donde está. Alka le pregunta cómo supo su ubicación y él explica que percibió su debilitamiento y que la roca que lo cubría no parecía natural. Mientras tanto, Su informa que todo sigue según su plan y que el protagonista no llegará a tiempo. Lo felicita y le dice que, aunque llegue, habrá alguien listo para enfrentarlo. En una esquina, una figura encapuchada observa la situación. El protagonista se encuentra con Alka entre los árboles, quienes planean detener a Elk y salvar el mundo. Alka le explica su estrategia y el protagonista le responde que la comprende. Su familia prepara el cañón y las runas para enviarlo al reino de Asami, mientras él utiliza magia de viento para acelerar la operación. Al día siguiente comienza la pelea de exhibición del reino Asami. Hiju y Alan se preparan para atacar. Al enfrentarse al encapuchado, este desaparece y aparece en el cielo. Se trata de Mikona. Mientras tanto, Su propone al rey Asami una alianza entre reinos, pero este se niega rotundamente. Su da la señal a Ak para actuar, pero es detenido por Mari. Alk invoca langostas gigantes y Crown ordena a Mena que inicie la batalla, ya que la audiencia está compuesta por militares. Melan intenta atacar a Choma, pero este lo derrota fácilmente cumpliendo su propósito de mejorar el mundo para su hermano. Soun derrota a Mena y a Kron, pero Alan ataca por detrás, cortándole un brazo a Su. Sin embargo, esta se recupera, explicando que es inmortal y que solo el protagonista puede derrotarlo. El protagonista cae del cielo y le dice a él que es demasiado mala, recordándole lo que Alka le indicó. Edu invoca un golem controlado por Mikona y ataca al protagonista. Ryu nota que Mikona reacciona a la voz de Mari. Ryu le miente diciéndole que tiene unas prendas de Mari, y Mikona se libera del control del golem, mientras el protagonista lo destruye. Aprovechando la distracción de Aok, se le libera a V3 en su forma de cinturón. Derrotado, Aok pide ayuda a Sou y Song, sin embargo Sou y Shoma lavan al protagonista. Alka destruye todas las langostas gigantes, y le dice a él que su plan ha fracasado. Aok amenaza con recrear el mundo una y otra vez para liberar a todos los demonios de la Last Dungeon, pero Alka intenta darle el golpe final, que es impedido por Choman. Elg y Sou escapan, despidiéndose de su hermano. Finalmente, varios días después, el protagonista se reúne con sus amigos para cenar en casa de Mari, cerrando así la historia y el anime. Y de esta forma es como acaba este resumen. Si has llegado hasta acá, agradecería el que te puedas suscribir y dejar tu like, ya que eso ayuda muchísimo. Sin más que decir, hasta la próxima.